Frente al Dr. Cooper, en una casa más grande, rodeada de muros altos y dos entradas de garaje, vivía un hombre de mediana edad, fortachón, mandón y de mal semblante. Se llamaba Timoteo. En realidad era Timothy, en inglés. Para entrar a su casa esperaba a que saliera algún automóvil de alguno de los garajes. No tenía gatos, sino grandes y fieros canes amarrados a la entrada. A mí no me preocupaban, pues pegado a la pared y brincando de jardinera a jardinera, el largo de sus correas no les permitía alcanzarme. Solo ladraban y ladraban. Alguna vez bajó Timoteo a ver qué pasaba, y al ver que no había nadie los cayó de una patada. Nunca me vio, pues soy muy escurridizo, sobre todo cuando veo a tipos con ese talante. Me preguntarán por qué me metí a esa clase de casa. Pues era una casa interesante. Tenía 3 pisos. En el de arriba había una gran piscina, en la que al menos cada mes se organizaba una fiesta. Hombres viejos y mujeres jóvenes venían, se emborrachaban, bailaban, se reían a carcajadas, parecían estar fuera de sus cabales, y probablemente era por una serie de pastillas que los observé consumir. Había mucha comida que se exponía en una gran mesa donde cada quien se servía lo que se le antojaba. El piso de en medio tenía muchas habitaciones, algunas vacías, otras decoradas con mucho oropel y otras más bien llenas de trebejos y cosas viejas y empolvadas. En algunas vivían mujeres que se la pasaban casi sin hacer nada. Algunas lloraban, otras se desesperaban. Eran negras, morenas y blancas. Una de ellas permanecía en un rincón, triste y acongojada. Me le acerqué una vez, pues me dio confianza. Me acarició y me cargó en sus brazos, que eran suaves y de tez morena. Me dio unas cuantas caricias, pero de pronto se abrió la puerta y yo pegué un brinco y me salí corriendo. Era una vieja de voz grave y gargajienta. Aunque gritaba, yo no entendía bien lo que les decía, pues hablaba con un extraño acento. Ella tenía en ese piso su habitación. A veces, alguna de estas mujeres eran llamadas para atender a Timoteo. Le hacían rituales y carantoñas durante toda la noche. Bailaban a su alrededor y le hacían unas cosas que lo ponían como en una especie de trance. A veces las trataba bien, pero a veces les pegaba despiadadamente. Aspiraba con ellas un polvo blanco que ponían en una línea, y aunque las caras se les descomponían, parece que aquello les daba mucha alegría. Algunas veces las visitaban hombres. Ellos elegían una de las distintas habitaciones y entraban con la mujer que en esta estaba. La única vez que traté de entrar para ver lo que ahí pasaba, recibí una patada que fui a dar al otro lado del pasillo. Lo único que puedo decirles es que por lo general se escuchaban muchos ruidos. Algunos eran de objetos, pero también había gritos y palabrotas que poco a poco me fui aprendiendo, pero que no voy a repetir. En el primer piso de la casa vivía Timoteo. Tenía una entrada particular, es decir que podía uno subir al segundo y al tercer piso sin pasar por el primero, subiendo por una escalera aparte. Tenía 2 grandes habitaciones, un baño grande, una cocina todavía más grande y una oficina con su baño. Tenía varios empleados, pero no sé cómo hacían que prácticamente no se les veía. Parece que a Timoteo no le gustaba toparse con nadie, a menos que le llamara para darle alguna orden. Pero lo que quiero contarles es lo que pasó la última vez que fui a ese lugar. Ya había notado que Timoteo, algunas noches, se metía al baño de la oficina durante varias horas. Me costaba trabajo escurrirme para observar lo que ahí hacía. Aunque el baño era grande y tenía unas macetas para esconderme fácilmente, era difícil hacerlo sin que me viera. Tenía que entrar detrás de él e inmediatamente meterme a una de las macetas. Lo que pasa es que solía cerrar la puerta tan enseguida que no podía entrar sin arriesgarme a ser apachurrado. Pero esta vez la dejó abierta más tiempo del acostumbrado, pues parece que se le olvidaron unas llaves y se volvió a la oficina. Me colé
y fui testigo de algo que, si no fuera por mi suerte, estaría ya enterrado o en algún basurero botado. Timoteo se sentó en el retrete, y aquello era una peste que resultaba agreste. Cuando se levantó, se fue a ver al espejo de cuerpo entero. Tenía 2 pistolas al cinturón que revisó y luego tapó con su saco. Apretó un botón y el espejo, que en verdad era una puerta secreta, se abrió. Rápidamente me pasé entre sus piernas, no me fuera a dejar afuera. Encendió una luz que alumbró un enorme bodegón. Bajé detrás de él unas escaleras sin que me viera. Me metí en una caja vacía abandonada en un rincón. Montones de cajas había ahí estivadas. Timoteo fue a revisar unos papeles que estaban sobre una mesa bastidor. Sacó su teléfono del bolsillo y marcó. No escuché sus palabras, pues me mantenía alejado. Si me hubiera visto, quién sabe si ese tipo infame pudiera soltarme un balazo. Tomó un control que estaba sobre la mesa, presionó un botón y la enorme cortina de metal se enrolló hacia arriba. Descubrí entonces que esa casa por detrás tenía otra entrada. Tenía esta especie de sótano, que no era tal, pues la cortina de metal por donde se entraba daba a otra calle. Muchos hombres embosados y armados junto a negras camionetas esperaban a que esto sucediera. Inmediatamente entraron y comenzaron a cargar las cajas y a llevárselas a sus vehículos. Mientras hacían su tarea no hablaban, eran como una especie de zombi que actuaba automáticamente. Timoteo observaba callado y bastante serio. Cuando estos tipos terminaban de llenar sus camionetas, venían con él y le entregaban unas bolsas, que después me enteré estaban llenas de dinero. Ese día, cuando ya solo faltaba que la mitad de los hombres cargaran sus camionetas, llegaron 2 camiones de redilas con hombres armados y vestidos de verde olivo que se bajaron rápidamente. Descargaron sus armas de gran calibre sobre los que estaban a punto de irse y luego sobre los que ya iban a entregarle a Timoteo la correspondiente bolsa de dinero. Los embosados respondían con sus armas, pero la mayoría iba cayendo como los muñecos de feria. El ruido era atronador. La caja en la que estaba no era segura. Me salí y brinqué un cuerpo caído. Di un salto y apenas logré alcanzar el borde del quicio de una ventanilla que estaba tan alta que casi llegaba al techo. Y yo, por poco me caigo. Al recuperar el equilibrio alcancé a ver desde la altura que Timoteo era derribado por una ráfaga de balas. Se convulsionó con los impactos de las balas hasta que cayó al suelo. Los soldados mataron a todos, a pesar de que algunos se rendían. Los que quedaban heridos los iban rematando. Entre los de verde hubo también varios muertos. A 2 de ellos que quedaron heridos se los llevaron en los camiones. Los hombres de verde se llevaron las bolsas que habían entregado a Timoteo. Una de ellas se abrió y vi cómo se le salieron varias pacas de dinero. El soldado las recogió, las volvió a meter en la bolsa y se salió. El lugar quedó con un regadero de cadáveres ensangrentados. ¿Quién sabe qué pasó con la gente que estaba en los pisos de arriba? Busqué salir de ahí lo más pronto posible, pero cuando estaba a punto de bajar del quicio en el que me encontraba, ocurrió algo increíble que nunca había visto. De los cadáveres se desprendieron figuras fantasmagóricas que caminaban con dificultad hacia afuera, ya que no se había bajado la cortina de metal. Me puse a seguirlos. Caminaban todos lentamente y en una dirección. Los seguí por muchas cuadras durante unas 3 horas. Llegamos por fin a un barrio pobre de los suburbios de la ciudad. Ahí los fantasmas comenzaron a dispersarse. Se fueron metiendo a las casas que ahí había. ¿Qué digo casas? La mayoría eran más bien unas desvencijadas chozas. Decidí seguir al fantasma de Timoteo, que entró acompañado de otro de estos fantasmas a una vecindad que tenía varias viviendas. Entraron a una de ellas. Era solo una habitación donde dormían una mujer, un hombre, 2 niñas y 2 hombres jóvenes. El fantasma de Timoteo se dirigió a los jóvenes, los observó y luego comenzó a rodear a uno de ellos. Era el que había elegido. Entonces
El otro fantasma se acercó al otro joven que dormía, y así como se había salido del cuerpo que antes tenía, entró en el del joven aquel y ya no lo pude ver. Desapareció al meterse en el otro cuerpo. El joven solo cambió de postura, se volvió al otro lado y continuó durmiendo. Mientras, el fantasma de Timoteo estaba luchando por hacer lo mismo, pero no podía. Vi cómo intentaba y hacía esfuerzos. Trató de meterse por los pies, luego por la cabeza, por un costado y por el otro. Lo intentaba ya con bastante desesperación, pero algo pasaba. No podía entrar. Parecía como si hubiera perdido la facultad de encarnar a otro cuerpo, como lo había hecho su compañero. O quizás hay personas más fuertes que no permiten que otro espíritu les penetre. Por más que hizo, no pudo. Y entonces de pronto, el fantasma de Timoteo se fue desvaneciendo, y lo único que quedó de él fue un polvito gris que se lo fue llevando el viento. Parecía entonces que aquellos fantasmas solo disponían de un tiempo limitado para poder encarnar otro cuerpo. Pero, ¿de dónde había entrado ese viento que se llevó el polvo de Timoteo? Ah, era que la mujer se había levantado, había salido y dejado la puerta abierta. Había ido al baño, pues esa habitación no tenía más que el baño que compartían varias viviendas. Llegaba el alba. El hambre y la sed me apremiaban. Quería llegar a mi casa tan pronto como pudiera y deshacerme de estas visiones tan aterradoras que eran como una pesadilla. En mi rincón bajo la escalera seguramente me esperaba una suculenta cena que Genoveva amablemente me habría llevado. Estaba retirado de mi casa. Sorteé varios autos de gente que salía a trabajar al amanecer hasta que llegué exhausto a mi casa. Comí y me eché a dormir. Ya no quise pensar en lo que había atestiguado. Quizás al día siguiente lo pensaría, pues explicación no le hallaba a semejante aventura. Me hubiera gustado saber cómo habría despertado aquel joven al que se le metió el fantasma. No lo supe hasta después de 2 años que fui a ese barrio para averiguarlo. Pero esa es una historia para otra ocasión. Si te interesó esta historia, dale un clic a me gusta. Cualquier comentario será bienvenido. Si quieres escuchar la siguiente, ¿por qué no suscribirte? Hasta la próxima.